Hoy es tiempo de hablar con un hombre poderoso, licenciado en Ciencias Políticas, ejerció siendo muy joven en su Galicia natal de periodista, no sé cuánto tiempo ni en qué actividades, y ahora, a los 50 años, es el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. Dicen en Génova 13 que es la mano derecha de Feijóo, el hombre de las decisiones difíciles, el que todo lo sabe. Bienvenido a País Digital, Miguel Tellado. Muy buenas, muchas gracias. Bueno, antes de meternos en harina, ¿cómo está usted? Bueno, bien, pues asumiendo una etapa muy intensa, porque no vivimos un momento normal, estamos asistiendo a un momento en la política nacional excepcional, un momento sumamente grave. Yo creo que la calidad democrática de nuestro país está amenazada y la amenaza duerme en el Palacio de la Moncloa. Yo creo que nunca la democracia española había sido cuestionada en sus cimientos fundacionales por el propio gobierno del país, y eso es lo que está ocurriendo a día de hoy, ¿no? Estamos viviendo ante un gobierno que ha decidido poner su futuro en manos de los partidos que quieren debilitar al Estado y que quieren tener secuestradas las decisiones del presidente del gobierno. Y tenemos un presidente del gobierno que se siente tremendamente cómodo teniendo como socios y aliados a Esquerra Republicana de Cataluña, a Junts, a Bildu, al Bloque Nacionalista Gallego, y todo esto de la mano de Sumar, los herederos de Podemos. Bueno, pues ¿qué puede salir mal? Pues todo. Y es lo que está sucediendo en estos momentos, lamentablemente, en nuestro país. Ha escrito usted El País, que antes era un muy buen periódico y ahora, en mi opinión, es un panfleto sometido directamente a la Moncloa. Ha escrito usted que es textual, titulares así de grandes: el brazo armado de Feijóo. ¿Es usted tan malo como lo pinta? Bueno, yo creo que hay que acostumbrarse a que desde el Partido Popular defendamos sin ningún tipo de complejos nuestras ideas, nuestros valores, nuestros principios, y yo creo que todo el mundo en este país tiene que asumir que el Partido Popular, a pesar de haber ganado las elecciones, lidera la oposición, y las ganamos. Y estamos liderando la oposición porque es el resultado de la sesión de investidura de Pedro Sánchez, y que nuestra función es controlar al gobierno, y lo vamos a hacer. Tenemos un gobierno que es una amenaza real para la calidad democrática de nuestro país, y nuestra función es controlarlo, vigilarlo, seguir todos sus movimientos y hacerle oposición. Y la gente tiene que entender que ese es el reto que tenemos por delante, y yo desde luego no voy a renunciar a ninguna de mis obligaciones. Se lleva por delante al gobierno Sánchez esta enorme, porque es enorme, y tentacular, porque tiene muchas ramificaciones, trama de corrupción que aflora del puticlub de Coldo, pero que se extiende a ministerios, presidencias autonómicas, la Moncloa, o como ha pasado en el pasado, dentro de 4 o 5 semanas, con la sordina de la Brunete Pedrete mediática, no pasó nada. Bueno, Pedro Sánchez tiene una estrategia, y es que el ruido político lo tape y lo oculte todo. Vivimos de cortina de humo en cortina de humo, pero la realidad es que hoy todos los españoles son plenamente conscientes de que esta legislatura se caracteriza por 2 cuestiones claves. La primera, la amnistía, y la amnistía es también una forma de corrupción. Han decidido comprar la investidura de Sánchez y su permanencia en el gobierno a cambio de los votos de un prófugo de la justicia para que pueda volver al país, pueda enfrentarse a unas elecciones autonómicas en Cataluña y pueda incluso volver a ser presidente de la Generalitat de Cataluña. Bueno, una locura absoluta. Y el segundo ingrediente de esta legislatura es la corrupción. Esta legislatura arranca con un grave caso de corrupción que hemos conocido, y es que en el peor momento de la pandemia, cuando en España morían cada día cientos de personas víctimas del COVID, un grupito de pillos del Partido Socialista robaban a manos llenas comprando material sanitario. No eran 4 pillos socialistas cualquiera, no, eran personas del entorno más personal e inmediato a Pedro Sánchez. Y una vez que se destapa este caso de corrupción que afecta a varios ministerios y a 2 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, empezamos a descubrir que una vez que se filtra el contenido de los sumarios, se filtra, gracias a informaciones periodísticas, el alcance real de este caso de corrupción, descubrimos que lo que arrancó llamándose caso Coldo
es en realidad el caso Sánchez o el caso PSOE. Afecta a personas del círculo inmediato del presidente y tiene varias ramificaciones. Una de ellas, las maletas de Delcy Rodríguez, que entraron en España ilegalmente, avaladas por nada más y nada menos que el señor Ábalos, que era ministro de Transportes en aquel momento, y tiene una tercera rama que son, bueno, pues las actividades empresariales de la esposa del presidente del gobierno, que se ha beneficiado de las decisiones del presidente del gobierno. Y eso, estamos ante un caso clarísimo de conflicto de intereses y, en mi opinión, estamos ante un presunto caso de tráfico de influencias. Tráfico de influencias desde la Moncloa. Y si eso se llega a confirmar, es tremendamente grave. Sánchez está desaparecido. Ha tenido que organizarse una gira internacional para no dar explicaciones en España de cuál es el alcance real de esta grave crisis de corrupción que, bueno, pues ninguno de sus participantes ha sido capaz de dar explicaciones que puedan satisfacer a cualquier ciudadano de nuestro país. En mi opinión es tremendamente grave porque este caso afecta directamente al presidente del gobierno y su entorno más inmediato. Hoy en España la tercera autoridad del Estado está en cuestión. La presidenta del Congreso no ha sido capaz de explicar su participación en toda esta trama corrupta que afecta a distintos ministerios y a 2 comunidades autónomas en aquellos años, 2020, gestionadas por el Partido Socialista, y llama la atención especialmente que son presidentes autonómicos que podríamos decir que eran los más sanchistas de entre los sanchistas, que obedecían órdenes. ¿Quién daba esas órdenes? Pues es evidente que la persona que duerme en la Moncloa, que se llama Pedro Sánchez. Me ha reventado usted la siguiente pregunta. Pues lo siento bien. Iba a utilizar la palabra eufemismo. Si fuera usted Pachi López no se lo diría porque creo que Pachi no sabe lo que significa eufemismo, pero usted sí entiende lo que es un eufemismo. Porque habitualmente en el PP, no le voy a acusar a usted de blandura porque lo he presentado casi como Joseph Fouché del PP, entonces no le voy a acusar de blandura. Usted ha dicho la palabra, las 2 palabras, Begoña Gómez. Ha sido la primera vez en bastante tiempo en que yo, un alto dirigente del PP, le escucho nombrar al personaje, porque lo habitual es utilizar un eufemismo y decir el entorno inmediato o el entorno próximo. No es el entorno próximo, es la esposa del presidente y es el punto que más irrita al PP. Van a llevar, si hay comisión, a Begoña Gómez a la comisión, van a apuntar hacia ella, o con la educación que les caracteriza y que yo tanto critico, bueno, pues vamos a portarnos bien y parecer buenos. Bueno, yo creo que la educación es perfectamente compatible con la contundencia a la que nos obliga el momento actual. La realidad es que gracias al sumario del caso Koldo, que en mi opinión es el caso Sánchez, y gracias a las informaciones periodísticas que han ido aflorando a lo largo de los últimos días, hoy sabemos que la señora Begoña Gómez ha tenido una participación activa en distintos momentos de esta trama. Primero, tiene vínculos con las empresas beneficiarias de esas adjudicaciones directas del gobierno. La señora Begoña Gómez ha intermediado en favor de determinadas empresas que finalmente se han beneficiado de ayudas directas del gobierno. Me refiero al caso de Globalia y al rescate de Europa, aprobado en Consejo de Ministros con el voto a favor de Pedro Sánchez, y que esa misma empresa financiaba actividades académicas de la señora Begoña Gómez. En los últimos días hemos conocido que además Begoña Gómez se dedicaba a firmar cartas de recomendación en favor de determinadas empresas que participaban en adjudicaciones públicas del gobierno de Pedro Sánchez y que al final, contra todo pronóstico, obtenían las adjudicaciones incluso cuando sus ofertas económicas eran las menos ventajosas. Y por lo tanto, los españoles tienen derecho a saber qué hay detrás de todo esto. Nosotros somos muy educados, nosotros no queremos investigar a la señora Begoña Gómez, queremos investigar a un señor que se llama Pedro Sánchez. Y si Pedro Sánchez, con sus decisiones, ha beneficiado a empresas en las que Begoña Gómez tiene participación directa e indirecta o vínculos de determinado tipo, los españoles tienen derecho, en primer lugar, a saberlo, y en segundo lugar, a que la justicia se pronuncie sobre ello. Y por lo tanto, el cargo público se llama Pedro Sánchez, y el que debe dar explicaciones es Pedro Sánchez, y el que no puede ocultarse detrás de su mujer
es Pedro Sánchez. Y por lo tanto creo que tiene una gran oportunidad, que es comparecer en una comisión de investigación y explicar todo el alcance y contenido de esta trama de corrupción, y si no lo hace, pues nos veremos obligados a adoptar las medidas necesarias que estén a nuestro alcance. Señor Tellado, se nota que usted fue periodista un tiempo, porque me ha dado el titular, ¿eh? Pedro Sánchez no puede ocultarse detrás de Begoña Gómez. Vamos a titular así. El otro día dijo usted en televisión, porque es cierto que usted no se muerde la lengua. Entonces, y se lo digo casi con admiración, o por lo menos con cierta satisfacción. Yo creo que usted le usa las palabras adecuadas, va directamente al grano, no se corta un pelo, y bueno, a mí me satisface. El otro día, en Televisión Española, dijo usted que el que Sánchez haya puesto como directora del ente a una persona con el carné de socialista en la boca, me parece que fue la expresión que usted utilizó, y añado, entre los dientes, con el carné de socialista entre los dientes, es un insulto a la audiencia y a los profesionales honestos, y se montó la mundial, pero incluso allí, ¿eh? Bueno, yo creo que es evidente que durante esta legislatura hemos observado una estrategia de colonización absoluta por parte de Pedro Sánchez hacia instituciones del Estado, no del Gobierno, hacia empresas públicas y hacia todo lo que ha podido, y es evidente que la última decisión ha sido politizar absolutamente la Corporación de Radio Televisión Española, ¿no? La decisión de poner al frente del ente a una persona que viene con el carné del Partido Socialista entre los dientes, que además alardea de su condición, su convicción socialista, creo que es un flaco favor hacia los medios públicos de nuestro país, financiados con recursos que aportan los ciudadanos a través de sus impuestos. Creo que el daño que se hace a Televisión Española, a Radio Nacional de España, es enorme, y si algún profesional del medio quiere defender ese nombramiento interino de la señora Cascajosa, bueno, pues allá cada cual. Yo creo que es un error, se le causa un daño a los medios públicos y se mina la credibilidad de los profesionales honestos que trabajan en ellos, y creo que eso es perjudicial en una democracia como la nuestra. Pero que nadie tenga ninguna duda, no es casual, porque es que Sánchez ha puesto a socialistas al frente de todas las instituciones del Estado y al frente de todas las empresas públicas de nuestro país. Es que hoy no hay ni un solo independiente en ningún organismo de este tipo, y eso yo creo que es tremendamente malo. Lo vivíamos hace poco con el nombramiento de presidente de la agencia EFE, y ahora lo vivimos con Radio Televisión Española, y creo que es una decisión nefasta para la credibilidad de ese medio, y creo que además en las audiencias de los informativos ya se nota, y la gente cree que las cadenas privadas tienen más credibilidad, son más imparciales y por lo tanto más confiables que los medios públicos de nuestro país. Y eso, en una democracia madura, en una democracia moderna como la nuestra, creo que es muy negativo. Bueno, los dos casos que ha citado usted, EFE y Televisión Española, lo que sí prueban es que el Partido Socialista es agradecido con los que les prestan servicios. Eso ustedes suelen ser muy ingratos, ¿eh? Llevan los del PP el gen de la ingratitud en el código genético. Bueno, es cierto que hay una colonización general de las instituciones, las podríamos citar, desde el CIS a todas. Cuando ustedes lleguen al poder, y van a llegar, como muy tarde en 2 años, cuando lleguen al poder, ¿darán marcha atrás estas cosas o repetirán, como ha ocurrido en el pasado, y yo le podría citar hasta ejemplos personales? Harán, bueno, por no pisar callos, por no molestar, no derogamos ni la ley de memoria histórica. O esta vez, en esta ocasión, cuando lleguen al poder, que llegarán, darán marcha atrás a las cosas que están mal hechas. Bueno, serán los ciudadanos los que decidan si el Partido Popular debe o no llegar al poder. En cualquier caso, creo que a lo largo de estos meses lo que se puede constatar es que la continuidad del gobierno de Pedro Sánchez ha sido una mala decisión y ha sido un error, ¿no?, para nuestro país. Yo creo que España necesita varias cuestiones. Primero, un plan de regeneración institucional que le devuelva la credibilidad a las instituciones públicas de nuestro país y que no esté todo perfectamente contaminado
de forma partidista, y creo que eso es fundamental. Y creo que hay una cuestión clave, ¿no? Y es que Sánchez tiene 3 agendas en este momento. Sánchez tiene una agenda pública, que son los acuerdos que conocemos, lo que ha firmado con sus socios. Tiene una agenda oculta, que es lo que ha acordado y todavía no nos han contado, que es qué es lo que ha acordado Sánchez con Bildu a cambio de su investidura. No lo sabemos, empezamos a conocer una parte. ¿Qué es lo que ha firmado con el resto de socios que no nos han contado todavía? Me refiero a la autodeterminación de Cataluña y quién sabe si no hay algo más. Y luego está la agenda congelada, que es todas las reformas que necesita nuestro país y que no se están haciendo. Y creo que eso es el camino por el que el próximo gobierno tiene que transitar en los primeros meses y de forma urgente, porque estamos perdiendo oportunidades como país. Y perder oportunidades supone que otro se te adelanta y que España pierde posiciones. Y eso lo estamos viendo en todos los ámbitos, en el ámbito de la industria, en el ámbito de la energía, en el ámbito laboral, en todos los ámbitos de la esfera pública, ¿no? Y creo que hay una agenda de reformas que no se están llevando a cabo y que de forma urgente deberemos acometer cuando lleguemos al gobierno. Elecciones vascas en 2 semanas y media largas, ¿qué espera? Bueno, yo creo que en las elecciones vascas hay que mandar un mensaje claro, y es que hay 2 alternativas. O en el País Vasco siguen gobernando los socios de Sánchez, o llega al gobierno los únicos que no han apoyado a Sánchez, que es el Partido Popular. Y por lo tanto, yo creo que hay que derogar una gran mentira del PNV, ¿no? PNV, Bildu y Partido Socialista Vasco es lo mismo. Representan lo mismo y significan lo mismo. Son 3 caras de una misma moneda. Y por lo tanto nosotros aspiramos a concentrar el voto del constitucionalismo para parar a todos ellos, ¿no? Yo creo que el PNV es irreconocible a día de hoy. El PNV es un partido que se ha traicionado a sí mismo. Si los líderes del PNV de hoy miran al pasado, tienen que reconocer que han traicionado las esencias de un partido que era un partido nacionalista, pero constitucionalista, un partido de Estado, pero que eran un partido en el que se podía confiar, y era un partido de centro-derecha. Hoy el Partido Nacionalista Vasco reniega de su propia identidad ideológica y dicen que es un partido de centro-izquierda. Y quizás lo sean, pero nosotros lo que le pedimos es que dejen de engañar al electorado, porque si ya no son un partido de centro-derecha, que no apelen al votante de centro-derecha, porque las políticas que defiende el PNV son exactamente las mismas que practica Sánchez y Podemos en España, y son exactamente lo mismo que defiende Bildu. Y por lo tanto se puede elegir entre Bildu A y Bildu B, o un sucedáneo de Bildu, que es lo que pretende a día de hoy el PNV. Nosotros creemos que nos presentamos a estas elecciones con un gran candidato, se llama Javier de Andrés, acumula experiencia de gobierno y experiencia de gestión, es de los líderes que se presentan al Endacari el que más experiencia de gobierno tiene, ha sido diputado general en la Diputación Foral de Álava y ha sido delegado del gobierno en el País Vasco, y por lo tanto creo que es una persona que tiene las ideas claras, quiere construir una Euskadi abierta donde los cientos de miles de vascos que tuvieron que abandonar el País Vasco por la represión del independentismo y el terrorismo puedan volver. Y eso yo creo que es un fin tremendamente importante, hacer un Euskadi competitivo que mira al futuro sin las rémoras que supone a día de hoy un PNV que ha perdido el norte, un Bildu que lo único que quiere es avanzar en una hoja de ruta separatista, y un Partido Socialista que al final lo único que puede ofrecer es que hará lo que interese a Sánchez, nunca lo que interese ni al País Vasco ni a España, ¿no? Después de las vascas tenemos autonómicas en Cataluña, también todo muy complicado, un panorama muy complicado. Hay quien dice, quien sostiene que lo que ocurra en las elecciones catalanas, sea cual sea el resultado, es letal para Sánchez, porque va a tener que elegir. ¿Usted comparte esa idea de que va a tener que elegir si RC o si Junts
y que eso terminará erosionando la coalición Frankenstein, ¿o no lo veas? Bueno, yo creo que el señor Illa puede ser más pronto que tarde víctima de los propios intereses de Sánchez. Bueno, antes a lo mejor lo es por el tema judicial. Illa puede tener algún problema para explicar los contratos y las facturas de las mascarillas de su etapa de ministro de Sanidad, pero es que yo creo que Illa se ha convertido en un auténtico problema para Pedro Sánchez. Y yo puedo asegurar aquí que Illa no será presidente de la Generalitat de Cataluña. No será presidente de la Generalitat de Cataluña incluso ganando las elecciones. Y no lo será porque a Sánchez no le conviene. Sánchez necesita que en Cataluña gobierne el independentismo. Que gobiernen juntos los independentistas, que gobiernen independentistas con socialistas, pero Illa se ha convertido en un problema para Sánchez. Sánchez necesita darle a sus socios lo que quieren, que es el gobierno en Cataluña. Y por lo tanto, Illa más pronto que tarde será sacrificado por el propio Sánchez, porque hoy, a día de hoy, se ha convertido en un peón tremendamente molesto. Sánchez hará con Illa lo mismo que hizo con el candidato a la Xunta de Galicia del Partido Socialista, que es ningunearlo para que al final ganen sus socios a los que les debe la investidura, ¿no? Y yo creo que eso es tremendamente negativo y que frente a eso el gran reto del Partido Popular es liderar el constitucionalismo. Creo que estamos en el camino correcto, creo que hemos elegido al mejor candidato que podíamos elegir, creo que el PP en Cataluña está más fuerte que nunca. Esta semana teníamos el acto de presentación de las candidaturas y observábamos un acto con 1000 personas en el público. Hacía mucho tiempo que el Partido Popular en Cataluña no estaba tan fuerte y creo que desde luego va a haber un antes y un después de estas elecciones en Cataluña. Solo hay un freno al independentismo y lo siento mucho, ese freno es el Partido Popular y el proyecto que representa a Alejandro Fernández. Entonces el rato que hemos hablado, usted ha descrito lo atribulada que está España por culpa del sanchismo, los problemas que tenemos, pero ¿cuánto durará la peste y cómo se acaba con esto? Es decir, desde el punto de vista del PP, ¿qué es condición sine qua non para acabar con la peste? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocer y hacer el diagnóstico adecuado de la situación actual. España no tiene gobierno, no hay gobierno. Hay un señor que vive en la Moncloa y tiene unos delegados al frente de los ministerios, pero España no tiene gobierno y la mejor demostración de ello es que ha renunciado a presentar los presupuestos generales del Estado para este año 2024, por cierto, una obligación constitucional para cualquier gobierno. Yo creo que las citas electorales de esta primavera son un reto para el gobierno de España que marcará lo larga o corta que pueda ser esta legislatura. Yo creo que todo el mundo puede recordar el momento de la investidura de Pedro Sánchez, cuando se votó y resultó investido por las Cortes Generales. Feijóo, bajo de su escaño, le dio la mano a Sánchez y le dijo: esto es un gran error. De acuerdo. Esto es un gran error. Y creo que Feijóo acertó claramente con el diagnóstico en aquel momento. Esta legislatura es un error, es una legislatura inviable. El mantenimiento de los pactos que ha trazado Sánchez para llegar al gobierno y para mantenerse en él no se puede sostener en el tiempo y por lo tanto más pronto que tarde Sánchez se verá obligado a convocar elecciones. Si fuese un gobernante responsable, ya tendría en su cabeza un calendario electoral después de las elecciones europeas, que es cuando ya se podría acudir nuevamente a las urnas. La realidad es que esta legislatura no puede durar porque este es un proyecto finiquitado. El gobierno de Sánchez lo sabe, ya no gobiernan, solo insultan, van a la Cámara a crispar, a ver si con una cortina de humo de insultos y barullo parlamentario esconden su incompetencia y su imposibilidad de gobernar en defensa de los intereses generales de España, y creo que más pronto que tarde habrá que ir a las urnas. La realidad es que Sánchez solo lo echaremos en las urnas, pero yo también quiero mandar un mensaje no solo al centro derecha, sino a todos los españoles que no están de acuerdo con lo que pasa en nuestro país. Solo echaremos a Sánchez construyendo una gran mayoría absoluta.
y por lo tanto que nadie cuente con que, bueno, pues miremos a ver si sumamos con no sé quién y a ver si el PNV cambia y entonces... No, 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 no. Nuestro objetivo es construir una gran mayoría absoluta y es para lo que estamos trabajando. Si hiciésemos un ejercicio de sumar los 8 millones de votos que sacó el Partido Popular el 23J, con los 3 millones de votos de Vox, 11 millones de votos, tendremos que reconocer que el señor Rajoy fue presidente del gobierno en el año 2011 con 10,8 millones de votos. Hoy, con 8 y 3, no fue posible. Nosotros aspiramos a construir una gran mayoría electoral que represente a la gran mayoría de españoles que no están de acuerdo con esto. Y queremos sumar a todos los votantes del centro derecha, a todos los votantes que quieren cambio, incluso votantes que en su momento, el 23J, pudieron votar a Sánchez y que hoy se sienten tremendamente engañados, porque nadie votó a Sánchez para esto, porque Sánchez prometía exactamente lo contrario. Es verdad que fueron muy ingenuos, porque Sánchez ya apuntaba maneras, a mí me cuesta en la que legislatura anterior, engañada, en la legislatura anterior, Sánchez ya se prodigó bastante en mentiras y engaños continuados. Pero la realidad es que Sánchez fue a las urnas el 23J prometiendo 48 horas antes que amnistía no, que era ilegal, que indultos no, y la realidad es que hoy está caminando en la hoja de ruta que quiere el independentismo y el nacionalismo. Señor Tellado, a mí me cuesta, fíjese, para mí fue una sorpresa el resultado electoral, no la personalidad de Sánchez, que la conocemos, sus actitudes o cómo es el PSOE, sino que, pues, 8 millones de españoles, casi 8 millones, incluidos 500.000 de Castilla y León, que es mi autonomía, aunque yo me siento de la quinta provincia gallega, las cosas como son, votasen a favor de alguien que sabían lo que iba a hacer. Dicho esto, ¿cuánto va a durar la peste? Porque corre el rumor de que están ustedes ya, usted en concreto, trabajando sobre la hipótesis de que tenemos elecciones antes del final de año. Bueno, yo creo que eso no lo sabe nadie, no lo sabe ni el propio Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo que hay una mayoría de cambio que en cada encuesta que se publica, en todos los medios, en cualquier empresa demoscópica, salvo el CIS, sí. apunta que efectivamente hoy el Partido Popular está en unas condiciones óptimas. La última nos señalaba hacia 161 escaños. Bueno, pues con 161 escaños en las encuestas, nosotros podemos empezar a soñar con 176 en las urnas, tan pronto puedan votar los españoles. Yo creo que cuanto más corta sea esta legislatura, mejor le irá a España. Y por lo tanto nosotros vamos a trabajar desde el Congreso y desde todas las instituciones donde tenemos representación para hacer que esta legislatura sea lo más corta posible, porque eso es lo que más le conviene a nuestro país. Terminamos ya, un tema un poquito personal. ¿Es menos libre, o siente usted menos libre España ahora que cuando usted estudiaba políticas en Santiago de Compostela y bajaba a tomar tazas por las rúas y... Bueno, yo creo que nuestra democracia... pasaba allí frente a la catedral. Nuestra joven democracia de 45 años, yo creo que no ha vivido un momento peor que este. Y creo que eso es una realidad incuestionable. No, mediáticamente. Y creo que en este deterioro de la situación política, el Partido Socialista tiene una gran responsabilidad. Y creo que hay líderes del Partido Socialista que no se atreven a alzar la voz contra Pedro Sánchez, que no son plenamente conscientes del daño que le están causando a nuestro país y, por extensión, al propio Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista ha desertado del constitucionalismo. El Partido Socialista ya no es un partido de Estado y milita en el tacticismo y en el oportunismo. Es un partido puesto al servicio del ego y los intereses de una persona, y allí nadie se atreve a alzar la voz. Y creo que eso, lo grave no es que le cause un gran perjuicio, ¿no?, al Partido Socialista, a mí eso me trae sin cuidado. Lo grave es que le causa un gran daño a la democracia española en su conjunto, ¿no? ¿Tiene usted muchos enemigos? Yo creo que no, yo creo que hay que saber distinguir perfectamente. Está viendo titulares y no sabe titulares de cuando usted accede al puesto que tiene en este momento, portavoz, y los titulares de los periódicos le pintan a usted como, bueno, iba a decir lo que le dije antes, Fouché, durísimo. Bueno, yo creo que hay que... O sea, lo más suave que dicen de usted, o el adjetivo más, es duro.
Bueno, yo creo que hay que separar... No me da la pinta, me parece muy simpático, pero es como dicen los periódicos. Yo creo que la izquierda se tiene que acostumbrar que desde los partidos de centro-derecha podamos hablar con claridad en la defensa de nuestras ideas, nuestros valores, nuestros principios. Y desde luego yo nunca traspaso la barrera personal cuando critico a un rival político, pero sí me gusta ser claro y contundente porque creo que además la situación así nos obliga, ¿no? Y por lo tanto yo respeto en lo personal a todos nuestros rivales, pero la crítica política es mi obligación cuando creo que alguien hace algo mal, y creo que España hoy tiene un grave problema, y ese problema no es otro que un señor que se llama Pedro Sánchez. ¿Y lo pasa bien usted? ¿Disfruta? Bueno, yo creo que es difícil disfrutar, día a día. Es difícil disfrutar en un contexto en el que el Congreso de los Diputados se convierte en una cámara de bronca permanente, porque cuando desde la oposición se le piden al gobierno explicaciones, el gobierno se dedica a insultar, a amenazar, a gritar, a insinuar delitos y insinuar que todo el mundo ha cometido algo. No, mire, es que nuestra obligación... Bueno, hasta la mujer de Feijóo. Bueno, y el medio al que incitaron a publicar esas informaciones se ha visto en cuestión de horas obligado a rectificar porque eran falsas, ¿no? Yo tengo que decirle al Partido Socialista que no todos somos iguales, que tiene un grave caso de corrupción, que no es de hace unos años, de hace unas décadas del siglo pasado, no, es de ahora, de este gobierno, y que tienen que dar explicaciones, y que están obligados, y que lo tienen que hacer en sede parlamentaria y lo tienen que hacer en sede judicial, y que no vale esto de, bueno, pues tratar de esparcir basura y decir que todo el mundo es igual. No sé si todo el mundo es igual. Es un caso de corrupción socialista del que tienen que dar explicaciones porque los españoles tienen derecho a conocerlas. Muchísimas gracias por venir a Peris Digital. Gracias por invitarme. No le voy a decir que esta es su casa, pero como si necesita un sitio, pues ya sabe dónde tenemos. Muchísimas gracias.